Egunon Denori. Rafael Feito Alonso es profesor de universidad, catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid desde marzo de 2009. Autor de numerosos estudios sociológicos, gran parte de ellos centrados en materia educativa, como por ejemplo, Nacidos para perder, un análisis sociológico del rechazo y del abandono escolar, los retos de la educación obligatoria, otra escuela es posible y los retos de la participación escolar. Además, publica con frecuencia en revistas especializadas y de carácter generalista artículos de opinión en aquellas materias en las que le son más afines, la sociología de la educación y la estructura social. Como cabría de esperar de un sociólogo que busca transformar la sociedad desde su conocimiento, Rafael complementa su prolífica labor investigadora colaborando con diferentes movimientos sociales en torno a la realidad educativa. En este contexto, fue miembro de la ejecutiva de la Federación de Padres de Madrid, Giner de los Ríos, y presidente de la Asociación Española de Sociología de la Educación. Rafael no es, pues, un psicólogo que se dedique a ver el mundo desde su torre de marfil. En la actualidad, está embarcado en una investigación sobre la educación para adultos y es colaborador del Grupo de Innovación Educativa Proyecto Atlántida, cuyo primer principio es la preocupación por el rescate de la profesionalidad comprometida con el cambio a través de los valores democráticos de la educación. Como complemento a estas facetas investigadoras y activistas, Rafael ha desarrollado también una amplia experiencia como conferenciante, con una especial atención a los pros y contras, sobre todo a los contras, de la implantación de la jornada continua en las escuelas. Tenemos, por tanto, la suerte de contar hoy con nosotros con un experto apasionado por la educación que nos va a ilustrar con una presentación titulada El debate sobre la jornada escolar continua y partida, y que, quién sabe, tal vez nos ayude a concluir con él que es un enorme error dejar al albur de cada centro la decisión sobre el tipo de jornada. Rafael, cuando quieras. Egunon. Bueno, muchas gracias por haber pensado en mí para esta charla. La verdad es que cuando Santa me escribió un correo electrónico diciendo, bueno, ¿por qué no vienes por aquí a hablar sobre la jornada escolar? Digo, este tema me persigue, es que ya llevamos unos cuantos años. En Madrid este tema estalló, y nunca mejor dicho, en 1999, pero ya venía de un poco atrás, en Canarias, en Andalucía. Y la verdad es que ya llevamos unos cuantos años y agradezco que se me haya invitado porque yo creo que ha sido una ocasión para tomarme con calma, replantear lo que sabemos sobre la jornada escolar continua y partida, reflexionar sobre la experiencia, sobre todo la mía, porque si bien no he hecho ningún trabajo empírico sobre el tema de la jornada, pese a que lo he intentado, pues la verdad es que he estado en muchos centros y en muchas jornadas de este tipo hablando sobre la jornada. Es decir, que tengo en ese sentido una experiencia de las controversias, muchas veces excesivamente apasionadas, para mí incomprensiblemente apasionadas, que despierta este debate. Pese a que yo también formo parte de esta situación, puesto que tengo un hijo en edad escolar, está en educación primaria, y bueno, pues yo creo que no es para tanto, es decir, que se opte por una jornada u otra, el mundo no se va a acabar, pese a que, como ha dicho Carlos, pues en mis escritos, en mis planteamientos, he advertido contra los posibles riesgos en que podríamos incurrir si se generalizase la jornada continua o si ésta se generalizase fundamentalmente en la escuela pública. Así que, sin más preámbulo, creo que tenemos hasta poco más de las 11:30, de tal manera que no me alargaré mucho porque creo que es importante el debate, las opiniones, las disidencias, las pasiones, aunque sean moderadas, pero
no está mal que afloren en el debate. A lo mejor esto no es el escenario más adecuado para el debate, ¿no? Porque estamos aquí en una situación muy jerárquica, ¿no? Estamos aquí por encima del resto de los humanos y después de la presentación que ha hecho Carlos, dirá cualquiera lleva la contraria a este, ¿no? Pero sí, se me puede llevar la contraria. En general, lo admito con bastante sentido del humor y en fin, de la tolerancia, que yo creo que es algo que tenemos que aprender, sobre todo al hilo de un debate como este. Bueno, me dejo aquí, ¿no? Así, ¿no? Ahí vale, perfecto. Bueno, pues ahí tenéis el título. Hay una cosa importante y es que si queréis ver la presentación lo podéis ver directamente en mi blog. Con que escribáis en Google mi nombre y la palabra blog sale, y creo que la última cosa que he subido es justamente esta presentación. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de estas 4 cosas que hay aquí. Primero, los ejes del debate, es decir, sobre qué cuestiones se ha hablado cuando se ha planteado la cuestión de la jornada continua y la jornada partida, cómo ha sido el debate en los centros, qué riesgos existen como consecuencia de que se extienda la jornada continua y, finalmente, una pregunta casi leninista, ¿no? ¿Qué hacer? Es decir, ¿qué soluciones se nos ocurren para poder solucionar este problema que implica a muchísima gente? Bueno, los ejes del debate. Seguramente podríamos pensar en más temas de los que hay aquí, pero yo creo que estos aglutinan lo fundamental que se ha debatido, que es la cuestión del rendimiento escolar, es decir, rinden más los niños y las niñas como consecuencia del paso a una jornada o rinden más si nos mantenemos en la jornada partida. ¿Qué ocurre con las actividades extraescolares?, que es una de las cuestiones estelares, porque en muchas ocasiones, en muchas comunidades autónomas, se ha prometido el oro y el moro. Es decir, se ha prometido que las administraciones, fundamentalmente las administraciones municipales, se harían cargo de la financiación de actividades extraescolares como consecuencia del paso a la jornada continua. Ocurre, en fin, que ahora estamos en situación de déficit y la mayor parte de los ayuntamientos no pueden asumir ese tipo de actividades. Otra cuestión, nada baladí, es la cuestión de la vida familiar. Cómo repercute sobre los padres, las madres, los niños, los abuelos, el que pasemos a una jornada u otra, ¿no? ¿Qué ocurre si los niños salen antes, si no se quedan al comedor o si desaparece el comedor como consecuencia de que ya no quedan comensales? Otro aspecto es la satisfacción de las familias, es decir, está la gente contenta, de por qué en aquellas comunidades autónomas donde se ha generalizado la jornada escolar continua no ha habido un proceso de marcha atrás, es decir, no ha habido movimientos de rebelión frente a la jornada continua. Otra cuestión muy importante es si esto es lo habitual o no en nuestro entorno, por lo menos en nuestro entorno más cercano, que es Europa. Nos podemos ir más lejos, ¿no?, que pasa en Corea o en Singapur, pero nos pilla un poco lejos. Pero, en fin, si el debate fuera por esos derroteros, podríamos traer también a los tigres asiáticos al debate. Y, finalmente, para meter un poco el dedo en la llaga, pues la pregunta que me planteo al final es algo que se está debatiendo aquí y se está debatiendo en Cataluña, y es, bueno, ¿y qué pasa en la secundaria obligatoria? Es decir, ¿por qué la jornada habitual en los centros de secundaria es la jornada matinal, que empieza antes que en el caso de la primaria, ¿no?, en torno a las 8, 8:30, y termina en torno a las 2 y las 2:30? No sé si habéis invitado a profesores de secundaria, con lo cual podemos agitar todavía más las aguas del debate. Bueno, vamos con lo primero, el tema del rendimiento, que se puede ver desde distintas perspectivas. Primero está el tema del cansancio. ¿Se cansan más los niños y las niñas en una jornada que en otra? Bueno, se cansan evidentemente en todas las jornadas. Es decir, al final de una jornada, pues es normal que la curva de cansancio decline. Aquí hay muchas ideas que no tienen fundamento empírico real por parte de los enseñantes. Hay esta idea de que después de comer los niños y las niñas caen a saco, ¿no?, la famosa siesta del pijama y orinal de la que hablaba Camilo José Cela. Bueno, es verdad que hay niños que sí, ¿no? Los niños que están en infantil, los de 3, 4 años, lo dedican la tarde básicamente a echarse la siesta, y además los pediatras recomiendan que se echen una siesta. Sin embargo, en un centro de educación infantil y primaria hay niños que tienen 3 años, pero hay niños que tienen 11 o 12, es decir, que hay una variedad de edades muy amplia. Y, claro, aquí hay una contraposición muy fuerte. Muchos maestros, y salen así los medios de comunicación, por ejemplo, dicen es que después de comer los niños no rinden. Y, sin embargo, cuando hacemos análisis de rendimiento en distintas franjas horarias, se ve que eso
pues no es del todo cierto. Ya sé que es un poco fastidioso decirle a un profesional de la enseñanza, te estás equivocando, no es cierto que haya ese declive del rendimiento, sino que lo que ocurre son otras cosas. Ahí tenéis en letra un poco más pequeña las páginas de ese informe que hizo Mariano Fernández Enguita sobre la jornada, donde se ven muy diferentes estudios de cómo evolucionan los rendimientos en franjas horarias y en distintos cursos. Es una literatura, en fin, un poco a veces aburrida, densa, pero en fin, si alguien quiere aburrirse o ver con detenimiento cómo funcionan en determinadas pruebas, tanto hechas en Francia como hechas en España, los niños y las niñas, pues ahí lo puede ver. Bien, decía que el cansancio es mayor a medida que avanzamos en la jornada. Pero claro, la pregunta es, ¿cuándo se cansan más los niños? ¿Al final de la jornada partida, es decir, en torno a entre la 1 y las 2 de la tarde, o al final de la jornada partida, en torno a las 3, 4, 3 y media, 4 y media? Y bueno, hay diferentes maneras de saberlo. Por ejemplo, Caride, que lo tenéis ahí citado, lo que hizo fue simplemente preguntar a los niños. Es decir, ¿tú cuándo te sientes más cansado? A niños que van a centros de jornada partida y niños que van a centros de jornada continua. Y es lo que dicen los niños. Los niños dicen sentirse más cansados. Hay un porcentaje más alto de niños que declaran sentirse cansados en la última hora de la jornada continua que en la última hora de la jornada partida. Insisto, esto es la percepción subjetiva, lo que dicen los niños, pura y simplemente. En lo que se refiere al rendimiento por franjas horarias, ¿no? Esto de la literatura a la cual hacía referencia anteriormente. Bueno, pues de esto ya se sabe bastante, especialmente en Francia, donde ahora hay también un debate sobre los ritmos escolares, pero no referido al tema de la jornada continua partida, sino al tema de si hay clase los sábados por la mañana y quedan los miércoles por la tarde libres y cosas por el estilo. Es decir, que es un debate que se llama ritmos escolares, pero que no tiene mucho que ver con el debate que se plantea en España. En cualquier caso, hay un estudio de hace ya unos cuantos años, como podéis ver ahí, realizado por el Ministerio de Sanidad francés, donde se dicen cosas pues, que son bastante concluyentes, ¿no? Como que hay una caída del rendimiento a partir de las 13:40 y un aumento a partir de las 16:20, justamente cuando ya la mayor parte de nuestros niños y niñas ya no están en la escuela. Que en el caso de la jornada escolar alemana hay una caída muy fuerte justamente en la última hora, de 12 a 13, y citan a España. Citan a España y dicen que hay un aumento del rendimiento a partir de las 3 horas en la jornada partida española. Eso es lo que se decía hace ya unos cuantos años con respecto a las distintas franjas horarias. Y finalmente nos quedaría en el tema del rendimiento la cuestión de las calificaciones. Pues no hay nada claro. Es decir, por ejemplo, Caride, que hizo un estudio solo en el ámbito de Galicia, decía, bueno, parece que los centros que están en jornada continua tienen un decrecimiento de las notas, de las calificaciones. Pero no me queda claro, decía, si es que ya partían de un menor rendimiento, con lo cual no nos sirve para generalizar. Hay correlaciones, pero correlaciones no es lo mismo que una relación causal. Es decir, que, por ejemplo, en el caso de Madrid, que está dividida en 5 zonas educativas, la zona donde se empezó a extender y donde está extendida la jornada escolar continua, que es el corredor de Lenares, pues es la que tiene peores resultados académicos. Hay una correlación. Uno puede decir, bueno, pero es que eso no lo explica. Puede ser que tenga un porcentaje más alto de población con necesidades educativas especiales, inmigrantes, más pobre, de hecho más pobre que el resto, bueno, quizá no tanto como el sur, pero digamos que ahí es donde hay más fracaso escolar o menores calificaciones. Y lo mismo ocurre con las comunidades autónomas. Es decir, ¿cuáles son las comunidades autónomas que los informes PISA con sobrerepresentación muestral? ¿No? El caso de, creo que Euskadi, ¿no? Cantabria, Cataluña, Canarias, Andalucía, no sé qué, alguna comunidad más, ¿no? Claro, ahí se ve que las que peores salen paradas en los informes internacionales son Canarias y Andalucía, pero tampoco cabe decir que la causa sea la jornada continua, pero sí es cierto que hay esa correlación. Es decir, que es un elemento que habría que estudiar con más detenimiento y es algo de lo que hablaré a continuación cuando me refiera al tema de la educación secundaria. El tema de las extraescolares. Bueno, pues parece que no es para tirar cohetes lo de las extraescolares. Bueno, lo que se sabe es que hay más actividades extraescolares en aquellos colegios donde hay un porcentaje más alto